amados hermanos, muy buenas noches. Hoy es martes de Cartas Generales, estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios. Cartas Generales, acuérdense que hoy estamos terminando, mis amados hermanos, el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Y bueno, como es costumbre, ¿verdad? Leemos los comentarios de nuestros hermanos que cada semana, ¿verdad? Se preparan pues haciendo una lectura del pasaje y compartiéndonos sus comentarios. Hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a dar comienzo a este bonito estudio de la palabra de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros, porque sabemos que a lo largo del día has tenido misericordia, nos has cuidado, nos has provisto, Padre, nos has dado muchas cosas, Padre, y nos has permitido hacer muchas cosas, nuestro trabajo, todo, Padre. Y queremos, mi Dios, que en este estudio hables a nuestra vida. Gracias por la vida de mis hermanos que han participado en sus comentarios. Mi Dios, yo te ruego, Padre, que esta transmisión sea de gran bendición para tu amada iglesia y para todo aquel, Padre, que de manera voluntaria desea escuchar tu palabra. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Pero sobre todo, Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado. Mi Dios, como siempre, recordamos que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, y pues nos encomendamos en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Pues yo quiero comenzar leyendo, ¿verdad? Ya usted por ahí ya tiene su material que se ha ido repartiendo desde temprano por vía WhatsApp, ¿verdad? Como le comento, usted puede tenerlo. En caso de que no lo tenga, lo puede pedir con cualquier hermano de la congregación. Procuramos que todos los departamentos lo tengan. Nuestros hermanos del grupo técnico, mi hermano Macho, mi hermano Juan Carlos, mi hermana Ángela Herrera, me hacen el favor de repartirlo a los diferentes grupos. Nuestro hermano Alexis con los jóvenes, ¿verdad? Que también está ella, también está nuestro hermano Alexis participando en esta repartición. Dios me les bendiga, hermanos. Pues voy a empezar con el comentario de nuestra hermana Leti Candia. Ella eligió dos versículos, versículos 2 y 3, que dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El comentario es el siguiente, hermanos. Dice que Pedro pide a los ancianos de la iglesia lo mismo que él escuchó decir de Jesús. Pedro apacienta mis ovejas. Qué bonita reflexión, qué bonita referencia, hermanos. El pastor espiritual de las ovejas las alimenta con la palabra, las atiende y las cuida con un corazón puro y abierto con el corazón de Jesús, y vela por ellas. Las ovejas están bajo su cuidado, pero no le pertenecen al Señor. El pastor es su cuidador para cuando su dueño regrese por ellas. El pastor debe ser un buen ejemplo para sus ovejas. También debe estar dispuesto a servir sin esperar compensación de ningún tipo. Ciertamente es labor del pastor alimentar espiritualmente a las ovejas, pero Dios también desea que entre todos nosotros los hermanos nos alimentemos, nos cuidemos, nos velemos el sueño y que estemos dispuestos a acompañarnos durante las noches de oscuridad, que nos sirvamos unos a otros y que procuremos no dejar que otras ovejas se pierdan para dar buena cuenta al Señor. Muy, muy hermoso el comentario de nuestra hermana Leti. Voy a continuar, hermanos, con el comentario de nuestro hermano Alexis Pérez, que él elige el versículo 6 del capítulo 5, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. El hermano dice: a menudo podemos llegar a tener la tentación de querer ser reconocidos por nuestro trabajo para el Señor. Sin embargo, Dios, sabiendo que nuestro corazón tiene esa tendencia, nos exhorta, nos corrige y, si es necesario, nos disciplina para darnos cuenta de que la obra es completamente suya y no depende de nuestra habilidad o méritos, porque en realidad no tenemos ninguno. Es solamente por su gracia y algún día Él nos recompensará en gloria. Es verdad, hermanos, es tremendo esto es una línea muy delgada, hermanos. La verdad es este asunto de servir al Señor y a veces el estar buscando el reconocimiento constante, ¿verdad? Y muchos dependen de esa situación. Este pasaje es muy bonito. Nuestra hermana Santa Heréndira
¿verdad? Ella elige el versículo 7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La hermana dice, este versículo habla de la ansiedad, un trastorno mental que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, miedo, y que en ocasiones interfiere en las actividades diarias de quienes la padecen. Sin embargo, Dios nos llama a orar y confiar en su infinito amor y misericordia. Y es que anteriormente el judaísmo aprendió a ver el amor de Dios en los sufrimientos de Israel como disciplinas de amor. Pero la mayoría de los paganos, quienes buscaban obtener el favor de los dioses a cambio de sacrificios y promesas. Jesús ya padeció el sacrificio por mí y todos los que creemos en su gran amor, para ser salvos y dejar en Él toda ansiedad que nos deja ver el mundo. Muy bien, muchas gracias, hermana. Y bueno, nuestra hermana Priscila Rodríguez, ella elige el versículo 8, ahora sí que casi uno tras otro, muy interesante, hermanos. Dice el versículo 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro adversario, el cual es Satanás, está constantemente buscando una oportunidad de atacarnos, en la misma manera en la que un león acecha a su presa. La presa más fácil sería un animal débil o enfermo. De igual manera, el creyente débil en la fe y que no se ha alimentado adecuadamente en la palabra de Dios, sería la presa perfecta para Satanás. Es por ello que debemos fijar nuestros ojos en Cristo y vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir. Muy bien, qué bonita reflexión, hermanos. Nuestro hermano Guillermo Pérez, él toma el versículo 9, imagínense qué interesante, ¿no? Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Nuestro hermano comenta lo siguiente, la fe cristiana implica el apego en la palabra de Dios, no importando las luchas que el mundo nos impone, engaños, mentiras, solo por mencionar algunos. La oración es un recurso que tenemos que practicar a diario, es una relación personal con Dios que fortalece nuestra fe. Por ello, no debe importarnos los padecimientos, pues la fe nos permite resistir. Y él pone una referencia bíblica en Efesios capítulo 6, versículos del 17 al 18, ¿verdad? Que por cierto tiene mucho que ver con aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, etcétera, ser llenos del Espíritu, todo eso, ¿verdad? Bueno, ahí en casita no, ¿verdad? Es el capítulo 5, yo estoy equivocado. Lo voy a leer, hermano, nada más porque hice la referencia del capítulo anterior, ¿verdad? 6, habla sobre las luchas del creyente y Efesios capítulo 6 dice, lo voy a leer rapidísimo, hermanos. Dice de la siguiente manera, 17 y 18, y tomad el yelmo de la salvación, sí, hermanos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, referente a la oración, ¿verdad? Hemos hablado últimamente mucho sobre el tema de la oración. Muy bien, hermanos, pues bueno, vamos ahora a continuar con la reflexión de un servidor, hermanos, que ya usted tiene por ahí en casita. Si no, como le comento, pídalo allá a nuestros hermanos del grupo técnico o de cualquier departamento. Muy bien, hermanos, pues dice aquí, reflexión por el pastor Joel Ibarra, primera de Pedro, capítulo 5. Mire, ya estamos prácticamente terminando la carta, hermanos, y escribo aquí lo siguiente. Al concluir esta carta de estímulo, porque es una carta de estímulo, Pedro da 3 exhortaciones a sus lectores. En este capítulo vemos varias referencias a las experiencias de Pedro en los evangelios mientras anduvo con Cristo. ¿Sí? Es muy interesante cómo Pedro hace mucha referencia de eventos en los que anduvo con Cristo, porque pues esa es su base, ¿verdad?, de enseñanza. Pedro, por ejemplo, presenció los sufrimientos de Cristo, según él lo menciona en el versículo 1. Fue comisionado para apacentar a las ovejas, ¿se acuerda? Apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21 del 15 al 17. Vio a Cristo vestirse como siervo y humilde, lavar los pies de lavando los pies de los discípulos, allá en Juan capítulo 13, ¿se acuerda? Bueno, y Pedro sabía lo que era estar desprevenido cuando Satanás andaba al acecho. Cuando hace la referencia en el versículo 8, y si recordamos lo que pasa en Marcos capítulo 14,
Pedro sabe perfectamente lo que significa cuando estás despistado, desprevenido y Satanás, ¿verdad? Como un león rugiente, está buscando el momento para lastimarnos, para destruirnos. Dice, es como si el Espíritu de Dios hurgara, ¿verdad? Buscar ahí entre los recuerdos de Pablo, ¿no? En la memoria de Pedro y usara estas experiencias pasadas para testificarles a los santos, ¿verdad? Básicamente es lo que dice el versículo 12. Pedro descubrió que la gracia de Dios era adecuada para él y quería que la iglesia supiera que la gracia de Dios los sostendría también a ellos. Entonces, en virtud a lo vivido, a la experiencia de Pedro en sus primeros pasos con Jesús, de los momentos difíciles, porque la verdad fueron momentos muy duros en donde pues él vivió muchos desencantos, sobre todo por sus actitudes muy arrebatadas. Él tuvo que aprender, Pedro creció mucho y en virtud de ello, bueno, Pedro está animando a la iglesia y básicamente diciéndoles la misma gracia que actúa en mí va a actuar en ustedes. Muy bien, la primera cosa, hermanos, en la que hay que reflexionar son los primeros 4 versículos, versículos del 1 al 4. Los voy a leer, hermanos, y dice de la siguiente manera. Versículos del 1 al 4 dice, 1 Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hasta ahí, hermanos. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, me encanta esa parte, ¿no? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien, la primera cosa, hermanos, dice ahí en su material, sean fieles. Sean fieles. Es lo primero que el apóstol Pedro comienza a decirles. La exhortación de estos versículos está dirigida principalmente a los pastores, ¿verdad? A un servidor, a los que nos dedicamos a alimentar a la congregación, a pastorear a la congregación. Las palabras pastor, obispo, ¿verdad? Significan supervisor. Y anciano significa líder maduro. Se refieren al mismo oficio, según leemos allá Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 28, y primera carta a Timoteo 3:2 y Tito 1 del 5 al 7. Ahí están las referencias bíblicas, hermanos. Ya hemos hablado en algún momento de esto, ¿verdad? Pero bueno, Pedro no se puso a sí mismo sobre los otros. Más bien se llama anciano también con ellos, ¿verdad? Porque aquí hay un detalle muy interesante, ¿no? Hoy en día oímos de el apóstol fulanito. Bueno, para empezar ya no hay apóstoles, ¿verdad? Eso es una herejía bíblica, decir que hoy en día hay apóstoles, el apóstol fulanito, y lo peor es que le dan cierta autoridad sobre ciertas personas, como en su momento la tuvo Pablo sobre ciertas iglesias, porque él fue el que las fundó, ¿verdad? Y él con su autoridad de apóstol, una autoridad dada directamente por nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues mandaba cartas, ¿verdad? Para todas, principios espirituales para todas las iglesias, ¿verdad? Tiene un tecnicismo esa situación que le estoy diciendo. Por eso las cartas que leemos de Pablo aplican a nuestros tiempos, porque era una autoridad que Dios les había dado tanto a Pedro, Juan, Santiago, Pablo, ¿verdad? Los discípulos, y el Señor nos habla a través de ellos. Pero es interesante, ¿no? Cómo mucha gente toma ese nombre, ¿verdad? Se lo apropia, porque bueno, hay movimientos en donde reconocen de esa forma al supuesto apóstol, ¿verdad? Y bueno, dice a veces cada cosa, porque ya no leen la Biblia ellos ya hablan por su propia cuenta, ellos dicen, el Señor dijo, y quién sabe qué Señor les dijo, quién sabe qué Señor les dijo qué, ¿verdad? Por eso mucho cuidado, ¿eh? Mire, Pedro entonces no se puso sobre los demás, sino también dijo anciano también con ellos, y deliberadamente se incluyó entre los líderes de la iglesia, a los cuales exhortaba. Hubo un tiempo cuando Pedro se hubiera preocupado por su posición en el reino, pero ese tiempo ya había pasado, ¿verdad? Ya no estaba como en su tiempo peleándose ahí con los discípulos a ver quién iba a estar a la derecha y quién a la izquierda, quién iba a ser el primero,
¿verdad? Pero bueno, Pedro sabía que los pastores, ¿sí?, atravesarían mayor sufrimiento como líderes del pueblo, de modo que los animó de dos maneras. Número uno, les recordó que Cristo había sufrido por ellos y los sostendría, ¿verdad? El ministerio pastoral es muy difícil, es muy complicado. Ahora que fue esto de la pandemia, pues básicamente te pones a reflexionar, ¿verdad? Sobre tu llamamiento, sobre los dones y talentos y las capacidades y los recursos también que Dios te da. Y más allá de eso, porque mire, yo estaba escuchando el otro día de un pastor, hermanos, bueno, yo considero que no está muy grande, pero un pastor decía, es que yo ya estoy cansado, me canso cada día, predicando, enseñando, y a mí lo que me sorprendía es que pues tiene mucho más recursos este pastor que muchos otros. Y hablo entre colegas, ¿no? Hablo de entre colegas, porque yo decía, pero pastor, o sea, pero no te falta nada, gracias a Dios la iglesia te sigue sosteniendo, tienes todos los recursos, pero él ya estaba hasta pensando en la jubilación. Y bueno, digo yo, está bien, o sea, finalmente cada uno, ¿verdad?, va a decidir hasta qué punto va a llegar. Yo también soy de la idea de que hay momentos en los que hay que pasar la estafeta y hacerte a un lado, vienen las nuevas generaciones. Pero mientras estamos en esto, hermanos, podemos tirar la toalla antes de tiempo, hermanos, porque es cansado, es cansado, fíjese bien, hermanos, es cansado. Por eso le digo, no es tanto que tengan los recursos, sino qué pasa aquí adentro, ¿no? Entonces yo me comprometí a orar por este pastor. Yo decía, bueno, pues es que se va a sentir muy cansado, pero es un cansancio emocional a veces, hermanos. Es un cansancio que va más allá del cuerpo. A veces sí, está uno cansado, le duele esto, y que le duele el otro, que la espalda, lo que tú quieras. Pero uno puede seguir adelante, hermanos, pero de repente viene un cansancio emocional. Un cansancio emocional. Y bueno, este pastor decía esto, ¿no? Dice, no, yo ya estoy pensando en mi retiro. Y yo decía, bueno, necesitamos pastores, en vez de que se estén retirando, los necesitamos. Por eso oren mucho por nosotros, hermanos, porque son muchas cosas las que suceden, y que pues no fácilmente son a veces expuestas o fáciles de entender, porque el ministerio es una cosa, hermanos, el ministerio pastoral es una cosa muy diferente quizá a otros. No estoy diciendo que es más que otros. Es un ministerio diferente, con una responsabilidad diferente. Y bueno, implican muchas cosas, hermanos. Entonces Pedro les recuerda a los pastores que Cristo había sufrido por ellos y los sostendría. Y número 2, les recordó que la gloria siempre sigue al sufrimiento si nos sometemos al Señor. Los dos temas del sufrimiento y la gloria están entretejidos en esta carta, ¿sí? Porque pues no quisiéramos sufrir, pero pues es inminente. La vida trae cosas difíciles, pero Pedro dice, hey, también está la gracia de Dios, también está, ¿verdad? La gloria de Dios, está la gracia, la gloria de Dios, ¿no? Muy bien, hermanos, y como inciso A en este primer punto de ser fieles, dice de la siguiente manera ahí su material, dice, su ministerio es, como dice, apacentar el rebaño. Los deberes, mire, los deberes de los pastores incluyen alimentar, dirigir, estimular, discipular, guardar. El pastor debe asumir la supervisión y ser líder. Nadie más en la congregación puede ocupar este lugar por muy buenas intenciones que tenga. Mire, el pastor es alguien que fue llamado por Dios y la iglesia lo ha reconocido como tal. Porque bueno, no vamos a dejar el hecho de que siempre pasa en todas las iglesias, ¿verdad? Que la gente piensa que esto es fácil. Entonces se les ocurre hacerle al pastor, ¿verdad? O a la pastora, lo que usted quiera, ¿no? Y yo he comprobado y lo he visto en este corto tiempo que voy en ministerio, voy para 20 años, bueno, ya voy más de 20 años de ministerio, más bien. Y he visto que cuando te metes sin que te inviten, sobre todo en el tema del pastorado, es muy delicado, es muy... yo siempre he dicho, y más allá del ministerio pastoral, cualquier ministerio, cuando usted hace las cosas fuera de la regla divina, pues nos va a pasar como le pasó a Usa. ¿Se acuerda cuando se cargó el arca del pacto de manera errada? David pues mandó a hacer un carro nuevo con con unos animales ahí muy fuertes y todo, para trasladar el arca del pacto, y resulta que el arca se iba a caer y Usa, ¿verdad? Mete la mano ahí, o sea, mete la mano.
¿Y qué pasó? Que Dios se enojó contra Usa, ¿verdad? Y lo hirió de muerte, murió Usa. Pero el dato aquí no es tanto que lo mató Dios, no, es que se brincaron las trancas, ¿verdad? Se pasaron por encima el procedimiento, ¿verdad? Y es que muchas veces pensamos que nuestras ideas, nuestra forma de hacer las cosas son mejores que los que son llamados o que hasta Dios mismo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Cuando Dios llama a un pastor, hermanos, pues lo llamó. Y ahora pues hay que orar por ese pastor y hay que ayudarlo y hay que cooperar y hay que crecer juntos, hermanos. Pero bueno, hay gente en las iglesias a veces, hermanos, que pues así pueden pasar 20 años y hay gente que no está de acuerdo con el pastor. Digo yo, bueno, pues pobres van a sufrir, porque pues finalmente es lo que Dios llamó y lo que Dios puso en la congregación. Y bueno, hay que estimularlos, hermanos. Y bueno, no, hablo por mí, por todos, ¿verdad? Yo sé que este video es para nuestra iglesia, pero hay que motivarnos. La hermana Leti hacía ese comentario, ¿verdad? O sea, sí es mi responsabilidad como pastor, pero entre todos nos debemos de cuidar, hermanos, porque somos una familia espiritual. Pero bueno, apacentar el rebaño, también su motivo. ¿Cuál es el motivo del pastor, del pastorado? Bueno, pues no por fuerza, sino voluntariamente. El pastor debe servir al Señor con un corazón dispuesto debido a que ama a Cristo y al rebaño, y no simplemente porque tiene un trabajo que hacer. Nunca debe servir por ganancia deshonesta, sea esta dinero, prestigio, poder o promoción. Debe estar anhelando trabajar con ánimo pronto y no ser ocioso ni perezoso. No, hay mucho trabajo, hermanos, en el ministerio. Bueno, aparentemente, ¿verdad? Con la pandemia nos hemos limitado a muchas actividades, pero yo siento que tenemos más trabajo, hermanos. Si no, nomás hablo yo, hablo de todos los que estamos involucrados. Ahorita con lo de las transmisiones, hay que preparar, hermanos, hay que preparar, hay que grabar, hay que editar, hay mucho trabajo detrás de todo esto, ¿verdad? Y hablo por todos, hermanos, pero bueno, esto es voluntario porque hay un llamado. Y mire, el Señor nos sostiene, hermanos, la verdad, o sea, de donde menos uno se imagina, de repente Dios nos da, nos bendice, nos cuida, nos protege, ¿verdad? Y bueno, es fe, hermanos, es fe, porque pues de repente hay temporadas difíciles en la congregación, en donde a lo mejor la iglesia, ¿verdad?, no puede solventar ciertas necesidades del siervo, pero Dios, hermano, sostiene a su iglesia, sostiene a sus siervos, y Él es fiel, y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, hermanos. No puede a veces uno hacer más, sobre todo porque pues quisiéramos tener más tiempo, pero bueno, nosotros que tenemos familia, en mi caso, mis hijos, mi casa, bueno, también hay que trabajar ahí, ¿verdad?, porque esa es nuestra autoridad moral, espiritual para pastorear la iglesia. Letra C, su manera, liderazgo. Dice, liderazgo no significa dictadura, ¿verdad? Porque es una línea muy delgada, hermanos, que de repente se puede por ahí cruzar, ¿no? Dice que los pastores son supervisores, no capataces, los que están a vuestro cuidado. Significa literalmente la porción que se les ha asignado. Todos los creyentes en una localidad dada son parte de la iglesia, pero hay pequeños rebaños aquí y allá, bajo la dirección de diferentes ancianos. En ninguna parte del Nuevo Testamento se sugiere que todas las iglesias de una población sean una para formar una sola iglesia. Puede haber unidad espiritual sin uniformidad denominacional. Los pastores deben ser ejemplo, puesto que al fin y al cabo, la mejor manera de lograr que la gente le siga es mediante el ejemplo personal. El pastor no demanda respeto, lo consigue a través de su vida piadosa y servicio sacrificial. Pues es que si tú sirves, si tú estás allí, si tú das el consejo, ¿verdad? Si tú estás pastoreando, ¿verdad? Porque pues no podemos tampoco ir más allá de lo que usted o de lo que la congregación permite o quiere. Pues uno pudiera estar ahí, ¿verdad? Pero hay veces que las personas ponen sus límites, ¿verdad? Bueno, pero pues uno finalmente hace su trabajo. Pero ojo, hermanos, la autoridad, como le decía hace ratito, moral, espiritual del pastor, pues es su ejemplo, su vida, ¿no? Y por eso no es un capataz. El respeto pues no se exige, se gana, ¿verdad? Y esto es un principio en todos los niveles. Y letra D, su recompensa. ¿Cuál es la recompensa del pastor? Bueno, en el futuro, no hoy. Es lo que nos dice Pedro, ¿verdad? Dice, habrá gloria en el cielo, habrá gloria en el cielo. Cada pastor debe someterse al pastor principal, Jesucristo, el príncipe de los pastores. Es más importante agradarle y glorificarle a Él que a cualquier otro.
Esa debe de ser nuestra máxima motivación, ¿verdad? Agradar a Jesús, ser como Jesús y agradar al Padre y buscar la manera de que las cosas se hagan en esa medida, ¿verdad? Porque pues finalmente a quien le vamos a pedir a quien le vamos a rendir cuentas es a Jesús, el príncipe de los pastores, porque Él es el que nos encomendó esta labor delicada y muy, muy especial, pero sobre todo muy bonita, hermanos, la verdad. Yo pude haber hecho otra cosa en la vida, pero Dios me llamó y la verdad yo no me imagino haciendo otra cosa. La verdad, mi vida es el ministerio, hermanos, es una bendición. Y bueno, sigan orando por mí, hermanos, y estemos orando por todos los pastores que conocemos. Número 2, hermanos, aparte de que Pedro les dice, sean fieles, también dice Pedro, sean humildes, sean humildes. Aquí ya es general, hermanos, también pues les está hablando a los pastores, pero es un principio que se aplica a todos los miembros de la iglesia. Dice los versículos 5 y 7, dice versículos 5 y 7, igualmente jóvenes, fíjense bien, hermanos, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tremendo pasaje, hermanos. Mira, el versículo 5, hermanos, se refiere literalmente a los muchachos, a los jóvenes, en la iglesia. Pero podemos aplicarlos, estos principios, como le decía hace ratito, a todos los miembros. Pero sí, Pedro le está hablando a los jóvenes, ¿sí? Dice, al seguir dice, pero podemos aplicarlo a todos los miembros, al seguir a sus líderes espirituales. Como lo leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetos a ellos, dice, pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pedro se refiere aquí a aquella noche del aposento alto cuando Jesús les lavó los pies, ¿verdad? A los discípulos, cuando dice revestidos de toda humildad. Acuérdese que eso para Pedro fue algo que marcó su vida y le revolucionó su mente, sobre todo en el tema del servicio, hermanos, porque el servicio, cuando usted no conoce al Señor, es muy diferente, es muy diferente. Casi siempre la tendencia es que nos sirvan. Y Jesús les da una gran lección de humildad y servicio. Y para servir, hermanos, también hay que aprender a recibir. En esa misma medida, hermanos, en esa misma actitud, es la misma actitud que requiere y que implica servir y recibir. Acuérdense cuando Pedro, ¿verdad?, que no quería que Jesús le lavara los pies y Jesús le dijo algo muy fuerte. Entonces tú no tienes parte conmigo. Casi, pues córtalas, ¿no? O sea, pues tú y yo nada que ver, ¿no? Entonces Pedro dijo, no, Señor, si quieres hasta la cabeza y los pies, todo el cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, significa estar controlado por un espíritu humilde, ser un siervo. Dios se opone, dice, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, Dios se opone, porque la idea de resistir es oponerse, ¿verdad? Es oponerse a las personas arrogantes, egoístas, pero da gracia a los humildes. Y como lo leemos también en Proverbios 3:34, el Señor se burla de los burlones, ¿sí? Pero muestra su favor a los humildes, ¿verdad? Lo dice ahí Proverbios 3:34. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, exhorta el apóstol Pedro. Bueno, permitan que este tiempo de sufrimiento les haga postrarse ante Él y entonces les exaltará cuando vea que están listos. La maravillosa promesa, Él tiene cuidado de vosotros, nos recuerda la noche en la barca cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿no te preocupa que vamos a perecer? ¿Se acuerda, hermanos, allá en Marcos capítulo 4, ¿verdad? Sobre todo en el verso 38, que es cuando le preguntan los discípulos a Jesús, ¿no te da
¿No te preocupa que vamos a perecer? Por supuesto que Jesús se preocupaba. Satanás hubiera querido que estos cristianos creyeran que el fuego de la prueba era evidencia de la indiferencia de Dios. Pero Pedro les recuerda que pueden echar toda vuestra ansiedad sobre Jesús de una vez por todas. Porque parte del trabajo del enemigo en nuestra fe es que usted crea que a Dios no le importas. Y es que eso es lo que a veces sentimos. No sé si usted de repente le pasa que como que se siente nostálgico, triste, porque a lo mejor usted cree que alguien la está pasando mejor que usted. Mire, eso es muy relativo, hermanos. A veces decimos, ay, es que a él le va mejor que a mí. ¿Cómo sabes? Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que caras vemos, corazones no sabemos. Y no necesariamente porque sean malas las personas, sino que me refiero a que también ellos sufren. Las personas que, hermanos, mire, por ejemplo, hablando entre pastores, ¿verdad? Porque en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Pues hemos tenido mucha comunicación, hemos tenido foros, platicado, ¿verdad? Aparentemente uno dice, wow, los pastores, hermanos con iglesias muy grandes, qué bien les ha de ir, ¿no? Qué padre, muchos ministerios, muchas personas involucradas, sí, hermanos, pero también a ellos se les va a pedir cuentas y ellos tienen una presión muy grande, muy fuerte. Uno dice, ay, cómo quisiera, nombre, Dios nos libre, hermanos. En serio, ya cuando uno ve la realidad, cuando uno, por ejemplo, oiga, pues si yo tengo 100 personas, 150 personas y me ando comparando con el que tiene 3,000, 4,000 personas, hermanos, no, hombre, hermanos, y a veces yo no hallo ni qué hacer con los que tengo. Ahora imagínense estos pastores, hermanos, que pues sí tienen ministerios muy grandes, ¿verdad? Con muchísima gente a su alrededor, pero oiga, la demanda es tremenda y la exigencia es tremenda, y cuando se vaya a rendir cuentas al príncipe de los pastores, hermanos, es otra cosa. Entonces dice uno, bueno, Señor, gracias porque tengo lo que tú sabes que yo puedo manejar, lo que yo puedo en su momento, cuando ya vengas, decirte, Señor, esto es lo que te entrego, ¿no? O sea, tú me entregaste tanto, yo te entrego tanto, ¿verdad? Entonces, pues es complicado. Pero mire, pasa que el diablo, hermanos, nos mete a veces en la cabeza, tanto a pastores como a cualquier miembro, ¿verdad? Que Dios, pues como que Dios nos menosprecia, ¿verdad? Ay, tú no importas tanto como ¿verdad? No, hermanos, eso es un grave error. Pero a veces es inminente sentirlo o pensarlo. Entonces, para que no piense así, hermanos, abrace estas verdades, hermanos. Dios tiene cuidado de todos, de todos. Claro, hay quienes hacen más que otros, pero acuérdese, a todos se nos va a pedir cuentas, a todos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues sigamos con el punto número 3, porque ya dijimos, ¿verdad? Ya dijimos, punto número 1, Pedro dice, sean fieles. Punto número 2, refiriéndose a los pastores. Punto número 2, sean humildes, refiriéndose a los jóvenes, pero un principio que abarca a todos. Y número 3, hermanos, estén vigilantes, versículos del 8 al 11, hermanos, lo voy a leer, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Básicamente aquí termina su carta, hermanos, pero posteriormente ahorita vamos a leer la conclusión y las personas involucradas en esta carta, hermanos. Pero bueno, estén vigilantes, versículos del 8 al 11. ¿Quién mejor que Pedro, hermanos, para saber respecto al merodear de Satanás? Varias veces Jesús le advirtió a Pedro que Satanás andaba en pos de él. ¿Se acuerda, hermanos? ¿Se acuerda? Pero Pedro no prestó atención ante la advertencia. Me acuerdo de la primera vez, ¿verdad? Cuando, Pedro había levantado la mano y había dicho, yo sé la respuesta cuando Jesús les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego después les pregunta también, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro levanta la mano y dice, eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Y enseguidita la regó, hermanos, porque
Jesús les anuncia que él tiene que ir a Jerusalén y bueno, ya en la última etapa de su ministerio le iban a pasar cosas espantosas. Y Pedro entonces Pedro dice, no, Señor, que no te pase nada de esto, ¿verdad? No, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a sufrir ese martirio, no? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Apártate de mí, Satanás. Dice, porque tú no miras las cosas del cielo, sino las de la tierra. Y básicamente Jesús le está advirtiendo a Pedro que esa manera de ver el ministerio, ver la vida, hermanos, pues es darle lugar al diablo. Y Pedro como que no la captó. Y más adelante, no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Usted ya conoce la historia. Jesús le dijo a Pedro, después de que Pedro juró prácticamente que iría con él a la muerte, ¿verdad? Y Pedro le dice, me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Pero también le dijo, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como a trigo y yo estoy intercediendo por ti para que tu fe no falte, ¿verdad? Y bueno, fueron al menos esas dos veces, ¿verdad? Pero Pedro no presentó atención a la advertencia. Y bueno, demasiados cristianos se han puesto a dormir, hermanos. Demasiados cristianos se han puesto a dormir, abriendo el camino para que Satanás obre. Mucho cuidado, hermanos, porque es muy delicado, hermanos, cuando usted le abre lugar a Satanás. Sobre todo cuando usted se vuelve ocioso. ¿Sí? A veces usted puede pensar, no, pues no hago nada y ni el diablo me molesta, ¿verdad? No, hombre, es a los que más usa porque los ve ociosos y de repente les mete ideas y lejos de estar ahí siendo útiles, nada más están dando lata, ¿verdad? Por eso mejor hay que trabajar en la obra, hermanos, porque Satanás sabe de qué manera, ¿verdad?, hacer su labor. Demasiados cristianos hacen eso, hermanos, como lo leemos en Mateo 13, 29 y 39, en la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerda? ¿Verdad? Del malo que siembra semilla, ¿verdad? Cizaña. Bueno, es una historia muy bonita, ¿eh? Mateo capítulo 13, del 25 al 39. Léalo ahí en su casita. Hermano, Satanás es un adversario y lo que quiere decir, uno que acusa en una corte, ¿sí? Porque, ¿qué otra cosa le puede hacer a los cristianos Satanás, hermanos? Pues nada. A menos que el Señor le diga, pues hazle esto, pues Satanás lo hace, pero de ahí no, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Pero ¿qué puede hacer? ¿Qué sí puede hacer? Hermanos, acusarnos. Yo me acuerdo hace muchos años, hace muchos años que bueno, yo batallaba con pues, muchas cosas, ¿verdad? Pecados y malos hábitos y cuanta cosa. Y me acuerdo de una frasecita, ¿no? Esos famosos clichés que existen, ¿verdad? Yo el día de ayer hablaba de algunos clichés que la verdad están muy lejos de la Biblia. Pero hay uno que dice, si Satanás te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro, ¿verdad? Bueno, eso sí es bíblico, ¿verdad? Pero bueno, tampoco te vas a poner a pelear con el diablo, no estamos hablando tampoco de eso, ¿verdad? El punto es, hermanos, es que lo que sí puede hacer Satanás es acusarnos. La palabra diablo, por cierto, significa calumniador. Nos calumnia, ¿sí? Nos calumnia. Satanás nos acusa ante Dios, como lo leemos en Job capítulo 1 y versículo 2. Y también se acuerda, hermanos, capítulo 1 y capítulo 2 de Job. Zacarías 3, del 1 al 5, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de esa visión donde está el diablo de un lado y el Señor del otro? Apocalipsis, Zacarías 3, Apocalipsis 12, 10, que es cuando ya Satanás es derrotado, ¿verdad? Y se refiere como el que acusaba a los hijos de Dios, ¿sí? Y Satanás usa los labios de los inconversos para acusarnos falsamente, y como el apóstol Pedro ya lo mencionó en toda la carta. Hay varios momentos en donde Pedro nos dice qué hacer cuando nos acusan injustamente o levantan un falso. Pues Satanás usa a toda esa gente. Satanás viene ya sea como una serpiente para engañar, como lo hizo en Génesis 3, ¿verdad? Que engañó a Eva. O como un león para devorarnos. Es mentiroso y homicida, según lo leemos en Juan capítulo 8, verso 44, 8:44 de Juan. Bueno, ¿qué pueden hacer los cristianos para derrotar a Satanás? Número 1, estar alertas. Estar alertas. Mire, tampoco se trata de meternos a un curso de quién es el diablo, ¿verdad? Porque, mucho cuidado, hermanos, porque es una línea muy delgada. La Biblia nos habla mucho de él. La Biblia nos habla muchísimo de él.
Pero fuera de la palabra se corre el riesgo de que usted pierda mucho tiempo y en una de esas termine hasta perturbado, ¿verdad? Porque no se puede jugar con el enemigo, hermanos. Es algo muy delicado. Hay muchas corrientes, hermanos, de gente que pues se le pone al tú, ¿verdad? Y que vamos a guerrearle al diablo y que vamos a aplastarlo y que, oiga, tenga mucho cuidado, porque no es así. Más adelante vamos a estudiar, hermanos, la carta de Judas y vamos a hablar de ese momento, hermanos, tremendo, ¿verdad? Un pasaje hasta cierto punto misterioso, hermanos, porque, oiga, no se puede uno imaginar cómo Satanás se peleaba por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. Y dice el pasaje, hermanos, que el arcángel Miguel lo que hizo fue reprenderlo, ¿sí? Que el Señor te reprenda. Por cierto, ahí en Zacarías se habla de esto también, de Jehová te reprenda, ¿verdad? Pero el arcángel Miguel, hermanos, no lo aplastó, no lo ató, ¿verdad? Lo que hizo fue, el Señor te reprenda, porque la batalla es del Señor, ¿sí? Y hay un orden incluso en esa situación. Entonces, estar alertas, hermanos, hay que estar alertas, hay que conocer más al Señor y saber cuando las cosas vienen y que no son del Señor, saber que es del diablo, hermanos. Debemos tener nuestros ojos bien abiertos y no bajar la guardia. Cuando David, por ejemplo, se acuerda, hermanos, bajó la guardia y dejó la batalla, cayó en pecado, por ocioso. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, hermanos, léalo en su casa, el pecado de David con Betsabé. Cuando Pedro se sintió muy confiado, hermanos, se durmió y cayó en la trampa de Satanás, ¿se acuerda? Bueno, hermanos, hay mucho que estudiar de la palabra. Número 2, resistir, hermanos. Esta palabra nos debe traer a la mente un ejército levantándose, unido, para oponerse al enemigo. Los cristianos deben estar unidos contra Satanás. De ahí viene lo que entendemos como la resistencia, ¿verdad? Ese grupo de personas en contra de otro movimiento, ¿verdad? Son los que resisten. Y a eso se refiere la iglesia. Y más allá de que usted esté solo resistiendo al diablo, esto es un asunto de iglesia. La iglesia, hermanos, debe ser como un ejército unido para oponerse al enemigo. Los cristianos deben estar unidos contra Satanás, como Pablo lo recomienda, hermanos, en Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 30. Yo quiero hacer esta lectura, hermanos, porque vale la pena que entendamos este principio, ¿sí? La iglesia debe de estar unida. Versículos 27 al 30. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, dice, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hay que unirnos, hermanos. Si hay una ruptura en las filas, Satanás tiene una oportunidad para atacar. Sí, hermanos, cuando usted está por su lado, muchas veces hay miembros de la congregación que de manera muy relajada, hermanos, andan en otros lugares, en otras iglesias, y luego ¿saben qué piensan? Dicen, no, pues al fin y al cabo que estoy en otra iglesia. Bueno, por si usted no lo sabe, eso es división. O sea, el que usted esté en otra congregación y a la vez con nosotros, pues decídase, defínase. Eso no es sano para una iglesia local. Usted debe de decir, esta es mi familia, aquí voy a crecer, aquí voy a llorar, aquí voy a sufrir, aquí va a pasar todo. Entonces, cuando hay una situación en donde hay que unirnos en oración, nos unimos. No que usted ande en otro lado, en otra iglesia. Por eso le digo, no es que esté mal que se vaya a otra iglesia, es que usted no está con la suya. Y cuando se necesita que estemos unidos, orando unos por otros, usted a lo mejor ni está. ¿Y sabe qué es lo peor? Que tampoco luego cuando usted no asista a su escuela dominical, o no está conectado, o no está escuchando la palabra que su pastor le está diciendo, porque está escuchando a no sé quién, usted se pierde de muchas cosas. Entonces, eso, hermanos, es malo. Eso no es bíblico, eso no cuadra. ¿Y sabe qué? Esa es ventaja para Satanás. No necesitamos, hermanos, un pecado escandaloso, porque es pecado, hermanos, estar separado de tu iglesia.
Un pecado que a lo mejor usted considere tan escandaloso como para pensar que Satanás está usando esa situación para lastimar a la iglesia. No, hombre, mire, a veces ni siquiera las luchas vienen de afuera, hermanos, del mundo. Las luchas espirituales vienen de adentro, de hermanos que no leen la Biblia y por lo mismo que tienen una carencia bíblica, cometen una serie de errores, hermanos, que le dan lugar al diablo. Mire, si nada más y nada menos, hermanos, acuérdense lo que pasó con el pecado de Acán. Un mandamiento que Dios había dado previamente, hermanos, de que no tomara nada del anatema, porque se podía contaminar la casa y por ende pues se contaminaba todo el pueblo. ¿Y qué pasó con Acán, hermanos? Capítulo 7. Oiga, destruyen Jericó y resulta que a este se le hace fácil agarrar lo que Dios ya había dicho. Y bueno, ya la historia usted ya se la sabe. El detalle está en que hay mucha gente que ignora su propia doctrina. ¿A qué iglesia vas? Voy a la iglesia cristiana bautista Príncipe de Paz. Perfecto. Pero viven como si no lo fueran, porque ni siquiera conocen sus doctrinas, conocen sus principios. ¿Por qué? Porque andan en otro lado. No se definen. Y le voy a decir una cosa. Satanás se aprovecha de esos pequeños detalles, porque luego pensamos, son detalles. En todos lados pasa. Pues no debería de pasar, hermanos, porque hasta por esas pequeñeces la iglesia a veces no avanza y Satanás feliz. Satanás feliz porque como dice, fíjese bien cómo dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por eso le digo, es pecado cuando usted debería de estar conectado, cuando usted debería de estar poniendo atención a lo que su pastor le dice, cuando usted debería de estar orando con su iglesia, no en otro lado, en su iglesia, porque eso es lo que usted tiene que hacer, eso es lo bueno que usted tiene que hacer, eso es lo bíblico, ¿sí? Entonces, cuando usted no lo hace, la Biblia dice que hasta eso es pecado. Cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Bueno, Satanás está esperando esos pequeños detalles para lastimar a la iglesia. Por eso tenga mucho cuidado, hermanos. Si hay una ruptura en las filas, Satanás tiene una oportunidad para atacar. Número 3, creer. Le resistimos a Satanás en la fe. O sea, confiamos en la victoria de Cristo. No es una confrontación entre usted y el diablo, acuérdese lo que le acabo de decir. Es en virtud a la victoria de Cristo. Satanás usa mentiras como su principal arma y el creyente debe contrarrestar las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. Jesús la usó la espada del Espíritu en el desierto. Acuérdese, Mateo 4 y Lucas 4, léalo, hermanos. Recordar, hermanos, acordarse de que otros cristianos atraviesan las mismas pruebas y que nosotros no estamos solos. Y Satanás puede lograr hacernos sentir que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, pues nos desanimará y nos derrotará. El tema de Pedro ha sido la gracia, de modo que concluye recordándoles a los santos que su Dios es el Dios de toda gracia. El cristiano tiene gracia sobre gracia. La vida cristiana empieza con la gracia salvadora, continúa con la gracia salvadora y luego con la gracia santificadora. Dios también da gracia del sacrificio, gracia que canta, gracia que habla, gracia que fortalece y gracia que sufre. Hermanos, Él da mayor gracia y de todo esto que acabo de mencionar, hay referencias bíblicas, ahí está en su material. El versículo 10 indica que la gracia es provista mediante las disciplinas de la vida. Dios nos permite sufrir nos permite sufrir para poder derramar su gracia sobre nosotros. Cuando sufrimos, llegamos a nuestro final, ¿sí? Y aprendemos a descansar en Él. La gracia se suple solo a quienes sienten la necesidad de Él. Primero sufrimos, luego según sufrimos, Él nos equipa, nos confirma y nos pone un fundamento bajo nosotros. Las palabras os perfecciona en el versículo 10 se usa también en Mateo 4:21 y llevan la imagen de remendar una red. La palabra griega significa equipar para el servicio. El sufrimiento no solo ayuda al cristiano a crecer, sino que también le prepara para el servicio futuro. Algunas veces la mejor manera que Dios tiene para remendar nuestras redes es ponernos a atravesar sufrimiento, hermanos. Es ponernos a atravesar sufrimiento.
Y su conclusión, hermanos, porque prácticamente aquí ya terminamos esta carta. En su conclusión, hermanos, de los versículos del 12 al 14, dice el apóstol Pedro, dice de la siguiente manera: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Así termina prácticamente la primera carta del apóstol Pedro. Bueno, en su conclusión, Pedro indica que Silvano, también llamado Silas, y Marcos están con él. Que por cierto, se cree que Silas es básicamente el que apoya en la escritura, ¿verdad? O sea, nunca te dice eso, ¿verdad? El pasaje, pero son de algunas conjeturas, algunas conclusiones a las que muchos han llegado. Dice, pues que cómo es posible que Pedro, ¿verdad? Siendo un hombre del vulgo y sin letra, ¿verdad? Termine escribiendo el griego clásico, ¿verdad? Más bien el griego koiné, ¿verdad? Que es el griego que básicamente era más fácil escribir, ¿verdad? Y posteriormente cuando leemos la segunda carta ya es en griego clásico, que es un griego un poquito más elevado. Entonces dice, no creo, yo creo que Pedro le ayudó Silvano, ¿verdad? Pero pues también ahí estaba Juan Marcos, ¿verdad? Entonces muchos piensan que fue Pedro hablaba y Silvano escribía. Yo creo que Pedro, hermanos, se superó mucho. Yo creo que Pedro se superó mucho y Pedro es un ejemplo de que Dios lo ayudó a superarse incluso hasta como persona en muchas áreas de su vida. Así es, hermanos, Silas fue uno de los compañeros de Pablo, según Hechos 15:22, pero si tal como suponemos Pablo no estaba en Roma, es de esperarse que Pedro y Silas trabajaran juntos. La presencia de Juan Marcos indica que el antiguo desacuerdo que involucró a Bernabé, Marcos y Silas ya estaba perdonado y olvidado. Babilonia, versículo 13. Tal vez sea un nombre en código para Roma, aunque algunos eruditos piensan que Pedro escribió desde la antigua Babilonia, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como Irak, ¿verdad? Por ahí, en esa región. Bueno, son solamente comentarios, hermanos. Una carta maravillosa, muy bonita. Si usted necesita todos los materiales que no tenga desde el capítulo 1, ¿verdad? Bueno, nuestros hermanos se lo pueden compartir. Usted con toda confianza lo puede pedir. Hermanos, vamos a orar y démosle gracias a Dios porque Él ha sido fiel en su iglesia, porque hay alimento, hermanos, hay mucho que leer. Hay muchas cosas, hermanos, que yo pude haber leído, pero a veces por el tiempo, pues lo mejor es que también usted abra su Biblia, ya teniendo su material, pues ahí usted abra su Biblia y disfrute de la lectura bíblica y profundice, hermanos, por favor. La idea también de estos estudios es que usted adopte un deseo cada vez más intenso, abrace un deseo cada vez más intenso por estudiar la palabra de Dios y entender muchas cosas, tantas cosas que hablamos, que decimos, que luego ni siquiera sabemos de dónde vienen. Bueno, en estos estudios de la palabra, es donde profundizamos todos estos detalles, ¿no? Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por el apóstol Pedro, por esta bonita carta en la que, pues, mi Dios, nos muestras prácticamente a través del apóstol, mi Dios, que pues hay sufrimiento y es la manera en la que tú también nos pruebas, en la manera en la que crecemos, pero también es en la manera en la que disfrutamos y vemos de tu gracia, de tu gloria, Padre, y por ella estamos de pie, fortalecidos, obedeciendo, Padre bendito, tu llamado. Bendice a cada pastor de todas las iglesias en el mundo, principalmente de nuestro país, de nuestra región. Padre bendito, pastores que seguramente están batallando un poquito más que otros con esta situación de la pandemia. Que tu iglesia siga creciendo, Padre. Príncipe de paz siga creciendo en obediencia, en gracia, Padre bendito, y que sigamos compartiendo tu evangelio. Mi Dios, porque queremos que en todo tú seas glorificado y exaltado en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues bueno, vamos a continuar, si Dios nos lo permite, la siguiente semana con la segunda carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Voy a empezar a recibir a partir de ya, hermanos, sus comentarios, ¿verdad? Por favor, los comentarios en el de preferencia, hermanos, en el correo de Joel Ibago, ahí lo vamos a tener abajo, hermanos, a lo mejor, por ahí, mi correo, joelibago@yahoo.com.mx, porque me han estado mandando luego comentarios en otros correos, hermanos, y si nomás porque
A veces sí los veo, hermanos, esos correos. Bueno, me doy cuenta que por ahí andan otros correos. Yo trato de jalarlos para acá, ¿verdad? Pero bueno, en un solo correo, hermanos, en el que le acabo de comentar. Y bueno, sigamos diezmando, ofrendando, hermanos. Nuestra iglesia sigue adelante. Acuérdese, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Ahí están en pantalla, hermanos. Y bueno, vamos a tener nuestra campaña de oración por los refugiados, hermanos, a partir del 18 al 21. 18 al 20, perdón, hermanos, del 18 al 20, para que estemos al pendiente, hermanos, y no deje de participar, hermanos, mañana conectados a las 8 de la noche. Que Dios nos bendiga, hermanos, un fuerte abrazo, hasta la próxima, hermanos, esto ha sido todo.